Bien, hermanos, en el domingo 25 de diciembre, nosotros tuvimos la oportunidad de ver una enseñanza en este libro de Ageo. Tal vez quizás algo, un nombre nuevo para algunos, pues quizás no sepa que hay un libro que se llama Ageo porque es tan pequeñito allí entre ese mundo del Antiguo Testamento. Primero es Abdías y luego en tamaño le sigue Ageo, con tan solamente 2 capítulos y cubriendo dentro de estos capítulos, dentro de esta narrativa, cubriendo alrededor de unos 4 meses, es lo que hay allí. Hay 4 mensajes que fueron entregados al pueblo de Dios en ese periodo de tiempo, durante 4 meses. Hay otros libros que abordan una cantidad de tiempo. Él como profeta, ayudando al pueblo en las enseñanzas y otras cosas, pudo haber sido más largo, pero lo que Dios quiso que se relatara, están aquí en este breve libro, estas breves palabras, que no dejan de ser relevantes para nuestros días. Y el domingo 25 nosotros comenzamos a ver cómo Dios levantó al profeta Ageo, más adelante también a Zacarías, para alentar al pueblo porque se habían desentendido de la obra de Dios. Había un desorden en sus vidas, sus prioridades estaban desordenadas. Y Dios levanta a Ageo para que les hable a ellos en este sentido, de manera que ellos puedan reordenar sus prioridades en primer lugar y retomar la obra que Dios les había encomendado. El martes 27 estuvimos viendo en capítulo 1, los versículos del 12 al versículo 15. Allí meditábamos al respecto sobre 3 actitudes que tuvo el pueblo y que debe de tener todo creyente cuando Dios habla a través de su predicador, su profeta actual, pastor, maestro de la palabra. Siempre la actitud del pueblo debe ser la que ellos tuvieron. En primer lugar, oyeron, discerniendo la voz de Dios. Escucharon las palabras del profeta y hacíamos hincapié en eso, como ellos, dice allí que ellos oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Tanto, ¿verdad? Discernieron ellos esa voz de Dios en las palabras del profeta Ageo, pero también ellos temieron al mensaje. Eso fue lo que lo llevó al arrepentimiento para luego poner en práctica. Y esas 3 cosas son las que deben de existir cuando el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios. Primero debe oír, tratando de discernir la voz de Dios. Debe temer cuando escuche la voz de Dios en el mensaje. Y luego debe ponerlo en práctica como ellos también lo hicieron. Y ahora tenemos la oportunidad de mirar el capítulo 2 en parte allí, que fue dado pasados unos 50 días después. Recuerden que este pueblo, estas personas que estaban allí, vienen del exilio, estaban exiliados en Babilonia unos 70 años atrás aproximadamente, habían sido destruidos por los babilonios, todo el templo, toda la ciudad, todo había sido derribado, una ruina total. Pero Dios había prometido a través del profeta Jeremías que los iba a retornar, los iba a restaurar una vez más y haría con ellos cosas gloriosas. Y ya habían pasado este tiempo, ya estaba a punto de cumplirse ese tiempo y Dios permitió que a través de Ciro, el imperio siguiente que tomó el poder en aquel tiempo, a diferencia del imperio babilónico que cuando destruía a una ciudad se llevaba cautivo a las personas, estos al ganar y tomar el imperio, ellos permitían que las personas retornaran a sus lugares y que pudieran hacer sus vidas, obviamente ellos teniendo el dominio sobre esa parte allí, sobre esa comunidad. Solamente había un gobernador que estaba representado en ese sentido. Y en esta ocasión aquí es Zorobabel quien viene con
con todo, todo preparado de parte de Ciro, todo está encomendado, se ha firmado un edicto y él viene con 50,000 personas aproximadamente a Judá. Y allí comienzan la obra, pero de acuerdo a diferentes vicisitudes que tuvieron, ellos se detuvieron y esa obra duró 15 años. 15 años que no le ponían la mano. Mientras ellos decían, bueno, es que no es tiempo, todavía no es tiempo para que reconstruyamos la casa de Dios, pero sin embargo sí era tiempo de usar, valga la redundancia, el tiempo, los recursos para ellos construir sus propias casas, y allí es en donde estaba el desorden de prioridades en sus vidas. Entonces, pasados 50 días de Dios entregar ese mensaje a el pueblo, una vez más Dios, ¿verdad? Entrega o levanta al profeta Ageo. 50 días después del primer mensaje. Ese primer mensaje fue entregado a una fecha traducida a nuestro calendario, el 29 de agosto del 520 a.C. Dios luego entonces levanta a Ageo. Si usted ve allí versículo 1 dice, en capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Entonces, traduciendo esa fecha a nuestro calendario, eso ocurrió el 17 de octubre del 520 a.C. Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo. Allí nos dice, en el mes séptimo. El mes séptimo, hermanos, era uno de los meses más importantes en el pueblo hebreo, ya que gran parte de otras que surgieron, que se añadieron después, esas conmemoraciones eran hechas en ese mes, más que en cualquier otro, el día de la expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur, entre otras cosas, el de los tabernáculos, como vamos nosotros a ver ahora mismo. Muchísimas cosas allí, fiestas y conmemoraciones eran realizadas en el mes séptimo. Y también cada 7 años aún debían de hacer otras cosas en el mes séptimo. Por mandato de Dios, según Levítico 23, 34 a 44, el día 21 del mes séptimo, el día 21 del mes séptimo, el mismo día que Ageo va a entregar un mensaje, ese mismo día era la culminación de las fiestas de los tabernáculos. Dios le había dicho, ese era reconocido en el Nuevo Testamento, se dice, hablando de Jesucristo, que él había ido el último día, el gran día de la fiesta, se dice en el Nuevo Testamento. Dice que en el versículo 34 de Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Es decir, Dios le dice a partir del día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 días, el día 21, se culminaba esa fecha, justamente el día en que Ageo va a entregar ese mensaje. Simultáneamente al hecho histórico que recordaba la ocasión, se unía también la celebración de la cosecha del verano. Ellos debían de, con regocijo y gratitud, hacer un festivo, entregando ofrendas allí en este sentido, pero había un problema. Producto de el desorden que ellos tenían en sus vidas, Dios había tocado su economía y había sequía, había escasez en medio de ellos, porque ellos se habían dedicado a ellos mismos antes que dedicarse a Dios, que dedicar su tiempo y sus recursos a Dios. El versículo 6 del capítulo 1 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos versículo 9,
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí está el desorden en las prioridades. Por eso, dice Dios allí, se detuvo de los cielos, detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. Dios había tocado allí su economía y había traído sequía, había traído escasez, producto de su pecado en cierto sentido, que había sido una idolatría a sí mismos. En ese sentido, esto añadió aún más tristeza al carácter de la festividad. Pero también, hermanos, en esa fecha, Salomón, el 21 del mes séptimo, Salomón hubo inaugurado el templo y dedicado el templo a Dios, ese templo que tanto desea. Es capítulo 8, versículo 2, dice que se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y justamente ese día fue inaugurado el templo y fueron traídos todos los utensilios y los mobiliarios, el arca del pacto o de la alianza, donde estaba la presencia de Dios, y la entraron en el lugar santísimo del templo. El 21 del mes séptimo era un día sin precedentes para el pueblo de Dios. En ese momento ellos no pudieron evitar hacer comparaciones entre el templo de Salomón, el primer templo construido, y lo que ellos estaban reconstruyendo. Dice el versículo 2 y 3, habla ahora, ese mismo día, habla ahora. Y producto justamente de lo que ellos estaban sintiendo, como vamos a ver ahora. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En estos versículos se refiere a las personas que, retornadas del exilio, habían conocido el primer templo. Si usted lee Esdras capítulo 3, versículo 12, usted va a ver allí cómo esas personas que todavía estaban vivas, una cantidad de sacerdotes que todavía estaban vivos en este momento, estaban llorando cuando estaban viendo la reconstrucción que se estaba haciendo, cuando se comenzaron a echar los cimientos, porque lo que estaban ellos haciendo no se comparaba. Una de las cosas era que no disponían de los mismos materiales, la misma cantidad de materiales, la misma cantidad de materiales para ellos poder hacer esa obra como había sido hecha al principio con Salomón. Y ahora, en este momento, estaban ellos llorando, estaban desanimados, desalentados. Dios no les oculta que efectivamente lo que ellos están viendo resurgir entre las ruinas del antiguo templo es como nada delante de sus ojos. Dios no se lo oculta. Levanta al profeta Ageo y les hace saber eso, si es cierto. Lo que ustedes están experimentando tiene sus razones. Porque es cierto que lo que ustedes están haciendo ahora es, como decimos nosotros en código dominicano, no le da ni por los tobillos. Lo que ellos estaban haciendo en este momento no le daba por los tobillos a lo que ya había sido construido anteriormente por medio de Salomón. Sus expectativas estaban rotas. Sus expectativas estimaban con su razón insignificante ante sus ojos. Tal vez pensaban que Dios no moraría allí como había morado en el primer templo. Que de hecho, cuando fue inaugurado, la gloria de Dios descendió de tal manera que no podían ministrar. Tal vez ellos pensaban eso, que Dios no moraría allí, no iba a estar allí. Este templo presente no era nada comparado con
la imponente estructura anterior en grandeza, en belleza y en esplendor. Y por ello, como alguien dijo, se instaló la desilusión en el pueblo. Se instaló la desilusión. Fueron sobrecogidos de un desánimo profundo. Su tanque emocional estaba lleno de emociones negativas en ese momento. La moral para continuar el trabajo con mucho optimismo estaba muy baja. Estaba muy baja por la inferioridad del resultado que ellos apreciaban con sus propios ojos. Versículos 4, el Señor allí a través de Ageo le dice: pues ahora, esfuérzate, Zorobabel, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero yo soy el Dios de Israel y estoy contigo, Zorobabel, con Josué y con todo el pueblo. Anímense y pongan manos a la obra, dice otra versión de las Escrituras. Luego del Señor mostrarles la realidad de la experiencia que estaban teniendo ellos, Dios entrega palabras de ánimo, de fortaleza al pueblo, para subir la moral y los ánimos a fin de que continúen trabajando. Mis hermanos, esto es tan maravilloso, nosotros adentrarnos en este libro, como Dios, al principio ellos estaban teniendo un problema y que era pecaminoso, porque ellos habían cambiado las prioridades en sus vidas. Y Dios levanta al profeta para reprenderlos a ellos, para amonestarlos. Y veíamos eso el domingo 25 de diciembre. Y usamos esas palabras para exhortar a cada uno de ustedes a que reordenen las prioridades si hay alguno que tenga sus prioridades desordenadas o trastocadas. Pero en ese sentido, Dios se vuelve ahora al profeta para entregarle palabras al pueblo una vez más, pero no para al pueblo una vez más, pero no para reprenderlos, sino para animarlos. Para que se esfuercen, para que cobren ánimo. Dios es tan maravilloso, hermano, que nos entrega su palabra con múltiples propósitos. Como les decía el martes 27, Dios a veces va a usar un predicador para reprender tu vida, para corregirte. Dios un día va a usar a un predicador para traer esperanza a tu vida. Dios un día va a usar a un predicador para traer ánimo a tu vida, como en esta ocasión está usando al mismo Ageo para traer ánimo y fortaleza al pueblo de Dios y que continúe en la obra. Él le dice a Zorobabel, que era el gobernador, era el líder político en aquel momento, y le dice: esfuérzate, Zorobabel. Él le llama a Josué, que era el líder religioso, y le dice: esfuérzate. Y a todo el pueblo, esfuérzate. Y a todo el pueblo, al resto del pueblo le dice: cobren ánimo. En medio de esa situación que estaban experimentando, Dios le dice: esfuércense y trabajen. Hay dos maneras en las que Dios, hermanos, anima al pueblo para que continúen realizando la obra de Dios, la obra que Dios les había encomendado a ellos. Y es las dos cosas que yo quisiera también compartir con ustedes en este día. Dios les dice a ellos allí: esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen. Allí están esos dos imperativos: esfuércense y trabajen, no se detengan, no se desanimen, sigan trabajando. Lamentablemente hay cosas que detienen muchas veces, o que procuran detener muchas veces las cosas que Dios le ha encomendado a su pueblo. Dios le ha encomendado a su pueblo. Las cosas que Dios le ha encomendado a los líderes de su pueblo. Muchas veces hay cosas que traen desánimo, que traen desaliento, que rompen o que hacen mil pedazos nuestras expectativas, las expectativas que teníamos de lo que nosotros habíamos construido o planificado, como era el caso de ellos. Pero Dios viene a abordar las expectativas rotas de este pueblo, como quisiera también yo abordar las expectativas rotas
que puedas tú tener y estar desanimado por algo. Esfuérzate y trabaja. Número 1, porque yo estoy con vosotros. Esfuércense y trabajen porque yo estoy con vosotros, dice allí. Trabajen porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No se esfuercen en ustedes mismos, sino en la presencia de Dios. No en la presencia de Dios. Su esfuerzo debía emanar de la realidad de que el Señor estaba respaldando la obra mediante la presencia de su Espíritu. Dice el versículo 4 allí: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Señor siempre ha respaldado a su pueblo en la obra que le encomienda, hermanos. Siempre respalda a sus hijos. Y esto era imprescindible que su pueblo lo tuviera claro. Por eso Dios se lo repite una y otra vez. Versículo 1, capítulo 1, versículo 13, dice allí: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, según el pacto que hice, dice allí versículo 5 del capítulo 2, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. No eran ellos los que estaban en Egipto, pero fue un pacto con esa nación que Dios hizo. Y Dios estuvo con ellos y prometió estar con ellos. Y según ese pacto que Dios había hecho con ellos, dice allí, Él les recuerda: yo estoy con vosotros. Ánimo, trabajen, esfuércense, sigan trabajando, no detengan la obra, porque yo estoy con ustedes. Entonces respondió y me habló diciendo, esto es a través de Zacarías. Zacarías y Ageo fueron sus mensajes. Cuando usted ve el tiempo que habló Zacarías y el tiempo que habló Ageo, van, de hecho creo que después del tercer mensaje que da Ageo, entonces Zacarías da su mensaje. Y en Esdras capítulo 5 dice cómo ellos dos dio el pueblo en medio de esta obra que Dios le había encomendado. Y dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la presencia de Dios lo más importante a tomar en cuenta a la hora de nosotros llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha dado, mis hermanos. Mis queridos hermanos, ¿en qué está respaldada la más importante obra que Dios ha dado a su iglesia? Por tanto, id, dice el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dios siempre respalda a desanimarse. Y si aplicamos esto, hermanos, a otras áreas de nuestras vidas, el principio sigue siendo el mismo. Recuerda que Dios está contigo. Esto es un estímulo para nosotros esforzarnos y trabajar, ya sea en nuestras familias, nuestros matrimonios o en cualquier aspecto que nosotros sepamos que a la hora de ejercer eso, Dios va a ser glorificado o que lo estamos haciendo para Dios. Si eso que tal vez procura desanimarte, sepa que Dios te respalda porque Él está contigo y Él aprueba eso. Por eso está Él allí, porque Él aprueba lo que está ocurriendo. Esta gente veía como algo insignificante lo que ellos estaban haciendo. Y eso era parte de su desánimo. Muchas veces eso pasa. Nuestras expectativas se rompen. Lo que teníamos se rompen. Lo que teníamos pensado se esfuma porque la realidad es otra y la realidad no se compara ni sobrepasa nuestras expectativas y viene el desánimo. Y en esa situación es que Dios les dice, no se desanimen, esfuércense, cobren ánimo y trabajen, sigan trabajando. La pregunta es, hermano, si tú estás confiando en que eso es suficiente, en que la presencia de Dios es suficiente.
Los que ponen, dice Matthew Henry, los que ponen su corazón al servicio del Señor recibirán aliento para proceder. Dios sabe que siempre vienen dificultades. Dios sabe que siempre vienen cosas que tratan de desalentarnos. Pero Dios trae el aliento. Y lo está haciendo ahora a través del profeta. Aunque nuestro gracioso Dios se complace si hacemos lo mejor que podamos en su servicio, nuestros corazones orgullosos, no obstante, no nos dejarán complacernos a menos que hagamos tan bien como otros, cuyas habilidades superan con mucho a las nuestras. Eso también suele pasar. Versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Hermanos, la inspiración de Ageo y Zacarías en este tiempo fue un ejemplo de la presencia del Espíritu de Dios que permanecía aún con su pueblo, como él lo había estado con Moisés e Israel anteriormente. Usted nota que Dios en este momento está hablando a través de Ageo y Zacarías, dos predicadores que Dios los está usando para entregarles un mensaje. Y saben, una de las cosas a las que Dios evoca en ellos para entregar ese mensaje, ese pasado en el que Dios había estado obrando a través de Moisés, a través del pueblo de Israel, para que sepan que Dios estaría con ellos como Dios lo estuvo con ellos anteriormente. Y allí tal vez no había una nube como estuvo con el pueblo, no habían cosas sobrenaturales como estuvo en el pueblo anteriormente, pero Dios les está diciendo, a pesar de que ellos no estén viendo ninguna de estas cosas, Dios estaba allí. Y hermanos, a veces nosotros creemos que es lo impresionante, lo maravilloso, lo milagroso, lo que da la confirmación de que Dios está en medio de su pueblo. No, Dios está en medio de su pueblo porque Dios dijo que estaría en medio de su pueblo. No tiene que suceder algo sobrenatural, aunque Dios sabe hacer sus cosas sobrenaturalmente. Dios está en medio de su pueblo porque Él dijo que está en medio de su pueblo. Porque Él respalda la obra que Él ha entregado. Un detalle aquí a resaltar, queridos amigos. Dios está con su pueblo. Pero Dios no está con aquellos que no son su pueblo. Los que no son parte de su pueblo no cuentan con la presencia especial del Señor. Muchas veces vemos a personas en sus estados de WhatsApp, de Facebook, resaltando ese aspecto de que Dios está en sus vidas, mientras ellos viven una vida pecaminosa. Dios está con su pueblo, Dios no está con los que no son su pueblo. Unos años atrás, el Señor retiró su presencia especial por la impiedad y el pecado de esa gente. Unos 80 y pico de años atrás. Dios los había quebrantado a ellos por su pecado. Y Ezequiel tuvo la oportunidad de ver cómo la presencia de Dios se retiraba del templo por el pecado de la nación. Porque Dios no respalda el pecado. Dios no está presente donde está la iniquidad. Una cosa es la omnipresencia de Dios, en que Dios está presente en todo lugar, pero otra cosa es la presencia especial prometida por Dios, respaldando lo que Dios ha encomendado a su pueblo. Y en tu caso, tú no puedes decir que Dios está contigo porque Dios no respalda tu pecado. Dios no respalda ni aprueba el pecado, más bien Él lo condena. Y ejemplos de eso tenemos en su palabra. Dios condena el pecado de aquellos que se vuelven en contra de Él. Primero, hermanos, esfuérzate porque Dios está contigo. Y número 2, versículos 6 a 9. Dice allí, noten, esfuércense y trabajen porque yo estoy con vosotros. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Allí dice el versículo 6, y haré temblar a todas las naciones. Este versículo, o esta porción específicamente de pensamiento, y de hecho las versiones que usted pueda leer diferente, podrá leer algo diferente por una palabra que aparece allí. En la Reina Valera dice allí, versículo 7, deseado de todas las naciones. Pero otras versiones traducen, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Porque la palabra allí que se usa en el original se puede traducir como deseado, deseo o tesoro, que va muy relacionado porque un tesoro es algo muy deseado. Y por eso una versión como la de las Américas dice, y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria a esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mientras que la Reina Valera traduce, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria a esta casa. El deseado de todas las naciones, que puede ser, como ya hemos dicho, los tesoros o aquel que es escogido, tiene esos dos significados. Y algunos entonces entienden que se refería o se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo, que 500 años más tarde estaría en ese templo presente y llenaría con su esplendor y su paz esa casa. Pero otros dicen que también puede referirse a las riquezas que fluirían en el templo, dadas como bendiciones para el pueblo. Y muchos dicen que eso pudo haber acontecido a través de cuando vino Alejandro Magno, el imperio griego, el imperio griego, o cuando vino el imperio romano. Pero, ¿verdad? Nosotros nos acomodamos más bien y entendemos que todas las cosas que aparecen allí apuntan a que la mejor traducción debería de ser el deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Allí específicamente el Señor menciona varias veces, y haré temblar. Versículo 6, versículo 7 dice, y haré temblar. La palabra temblar allí parecería que cualquiera piensa que sería un terremoto o algo por el estilo. La palabra allí significa ondular. Y era ese trabajo que se hacía ondulando la tierra para trabajarla en el sembrado de los granos o de esas semillas. Entonces esa remoción que se hacía iba a ser con un propósito de que resurgiera algo. Y de esa misma manera aquí el Señor está diciendo, yo haré, versículo 6, temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y lo que el Señor está diciendo allí es que Él iba a crear una agitación en medio de las naciones que traerían como resultado que producto de esa agitación venga el deseado de todas las naciones y entonces llene de gloria esa casa. Hermanos, en este punto, la manera en la que el Señor está animando a este pueblo es diciéndoles que nada detiene el plan de Dios. Dios le dice en pocas palabras a ellos que se esfuercen y trabajen porque Él está con ellos. Pero en segundo lugar le dice, esfuércense y trabajen porque nada detiene el plan de Dios. Nada detiene su plan. Esta gente, para ellos es insignificante lo que ellos están haciendo. Pero a pesar de cómo ellos veían lo que estaban haciendo, nada iba a detener a Dios de cumplir sus propósitos. Nada. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
La casa que ellos estaban construyendo, que bueno, aunque fue remodelada por Herodes, y allá usted ve en Mateo 24 cómo los discípulos le muestran esa estructura tan maravillosa, porque había sido remodelada, pero era esa casa. Y lo que aquí se está profetizando es cómo el Señor entraría en la dimensión de este tiempo a través del Mesías venidero, y Él haría presencia en ese lugar y llenaría de gloria esa casa. Hermanos, no solamente que llenaría de gloria esa casa, sino que dice allí, al final del versículo 9, y daré paz en este lugar. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, los evangelios especialmente, note las enseñanzas que el Señor entregó estando en el templo. Estando allí en el pórtico de Salomón, en el lugar del templo, especialmente Juan resalta mucho eso. La enseñanza de yo soy el buen pastor, la entregó el Señor allí. Y muchísimas otras cosas cuando Él invitó a las personas a creer en Él y que de su interior iban a correr ríos de agua, precisamente el 21 del mes séptimo, cuando estaban ya en el gran día, el Señor entregó esas palabras, palabras de paz, palabras gloriosas. Y en ese momento se estaba cumpliendo lo que Ageo ahora estaba diciendo. La gloria de Dios presente allí. Y es la misma manera, hermanos, que la forma como Ageo está hablando aquí se logra entender cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos celebró la Pascua, pero en esa celebración de la Pascua estaba cerrando el antiguo pacto y esa celebración ya estaba llegando a su culminación. Ya a partir de ahí no importa cuánta Pascua usted celebre, porque ya nuestra Pascua fue Cristo. Ya cumplió su propósito. Pero en ese momento estaba el Señor cerrando algo y abriendo algo nuevo, haciendo resurgir algo nuevo. Y de esa misma manera, cuando el Señor está haciendo presencia en el templo, está llenando con su presencia el templo, pero está inaugurando un nuevo templo. Está inaugurando un nuevo templo. Por eso Él mismo dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y ellos creían que estaban refiriéndose a esa casa física, pero el Señor estaba hablando de su propio cuerpo. Y también la Biblia nos habla a nosotros de que somos casa espiritual de Dios por medio de Jesucristo. Hay un nuevo templo que el Señor está reconstruyendo. Mis hermanos, el énfasis cambia de la reconstrucción del templo en Jerusalén al reino mundial del Mesías sobre la tierra. Las palabras de aquí a poco, en el versículo 6, no están limitadas al contexto histórico inmediato. Se refiere al control de Dios sobre la historia. Sobre la historia. Él puede actuar en cualquier momento que Él escoja. Dios actuará en su tiempo. Y por eso les anima a ellos a seguir trabajando, que aunque para ellos es significante lo que ellos estaban haciendo, pero el Señor iba a cumplir sus planes y sus propósitos. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros necesitamos tener ese entendimiento. Aunque muchas veces tal vez sea poco o sea insignificante lo que tú estás haciendo, pero estás aportando con lo que tú haces a la construcción y a la edificación del pueblo de Dios. Tal vez parezca poco, tal vez parezca insignificante, pero estás aportando a la obra de Dios. Mediante estas palabras, el Señor los anima a descansar en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará para cumplir sus propósitos eternos, aun con lo poco que ellos han hecho. El Señor tiene todo bajo su control. Cuando a nuestros ojos las cosas no funcionan como nosotros las hemos planificado o con la expectativa que nosotros teníamos y esperábamos de ello, esto debe transmitir confianza en cada servicio que ejercemos en la obra de Dios. No la vamos a hacer perfectamente, hermanos. No vamos a hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. No lo vamos a hacer perfectamente, como ellos no estaban haciendo esto perfectamente. Pero
aún así, en primer lugar, Dios los estaba respaldando y en segundo lugar, eso que ellos estaban haciendo iba a tener un propósito glorioso en el futuro. Tú no sabes cómo Dios puede hacer repercutir en el futuro lo que para ti es insignificante hoy. Así que esfuérzate y trabaja simplemente. En pocas palabras, eso es lo que Dios está diciendo a ellos y nos dice hoy a nosotros. Para ti es insignificante, pero Dios puede hacer repercutir. Es simplemente. En pocas palabras, eso es lo que Dios está diciendo a ellos y nos dice hoy a nosotros. Para ti es insignificante, pero Dios puede hacer repercutir eso que tú piensas que es insignificante para cumplir sus propósitos, aunque tú no estés un día. Dios quería que el templo fuera reconstruido y Él contaba con los recursos para hacerlo. Mía es la plata y mía es el oro. Y aunque en ese momento ellos tenían escasez de eso, pero Dios estaba diciendo, mía es la plata y mía es el oro. Tal vez en ese momento ellos no tenían esos recursos suficientes disponibles, como muchas veces nosotros no tenemos todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios. Pero con lo poco que tenemos, podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y Dios puede hacer y transformar eso de manera gloriosa, como Él haría, y lo hizo, lo cumplió con la venida del Mesías. Dios ha decidido llevar a cabo su obra por medio de las personas. Él proporciona los recursos, pero manos dispuestas deben realizar la obra. Están sus manos a la disposición de la obra del Señor en el mundo. Están tus manos dispuestas a trabajar y a hacer lo que el Señor nos ha encomendado, aunque para ti parezca insignificante en un momento o aunque se rompan tus expectativas en un momento. Mis queridos hermanos, con estas palabras os aliento a esforzarse y a trabajar. Número 1, porque el Señor está contigo. El Señor está con su pueblo. Y número 2, porque nada detiene sus planes y sus propósitos. Esto tiene que traer confianza a tu corazón, porque no es algo normal, pues es Dios quien está a cargo de llevar sus planes y sus propósitos en este mundo. Tal vez para ti parezca en un momento insignificante, sin sentido, como nada ante tus ojos, pero para Dios tiene mucho valor y Él lo va a usar para hacer repercutir en su obra lo que el Señor, hermanos, hace. Muchas veces es diferente a como nosotros lo hacemos, y muchas veces las cosas son diferentes a como nosotros la vemos, a como la ve Dios. Ellos estaban viendo eso de esa manera, pero Dios estaba mirando hacia el futuro, y Dios le trae esperanza a ellos a través de estas palabras para que confíen en Él. Qué maravilloso después de esas palabras que el Señor les dio allí, de saber que Dios estaba con ellos, pero de saber que aún lo que ellos estaban haciendo, aunque no llenaban las expectativas que ellos tenían, pero Dios en su tiempo iba a obrar y haría algo glorioso en ese lugar, como lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las cosas, hermano, que Dios determina hacer en medio de su pueblo y en este mundo es para la gloria de su Hijo. Él es el deseado de todas las naciones. Por eso nosotros debemos confiar. Esfuércense y trabajen. Anímense, cobren ánimo. Hoy, mañana y siempre. Hasta que el Señor venga. Porque Dios está con nosotros y nada detiene sus planes y sus propósitos. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios bondadoso, Dios justo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro de Ageo. Con tantas enseñanzas, tantos retos para nosotros, tantos desafíos que podemos nosotros extrapolar a nuestra vida, a la vida de tu iglesia, a la vida de tu pueblo hoy, en el siglo XXI. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por animarnos, gracias por fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a poder tener estas palabras siempre presentes en nuestras vidas. Tener siempre presente que tú estás con nosotros. Tener siempre presente que nada puede detener tus planes y por tanto todo cuanto nosotros hagamos, de alguna manera tú harás o lo transformarás para que pueda sumarse a tus propósitos.
Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Y que en medio de la obra que tú has dado a tu iglesia, a esta iglesia local, nosotros podamos aplicar. Úsanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y trae gloria en este lugar. Que podamos ver la gloria de tu nombre, Señor, a través de nosotros. Úsanos. Así como usaste a ese pueblo para luego hacer traer tu gloria. Ayúdanos, Señor, y fortalece.